Les saluda Hazel Sáenz, soy arquitecto, máster en Feng Shui clásico genuino y vengo a compartir algunos tips con ustedes que les va a ayudar a que el ambiente de su estética y spa sea con una energía más enriquecedora, rejuvenecedora y sobre todo que promueva unas finanzas saludables para tu negocio. Vamos. Tip número 3 de Feng Shui clásico para estimular el ambiente y la energía y eso se vea reflejado en tus finanzas. Además de que tus clientes van a sentir el ambiente completamente distinto y lleno de un carisma especial que solamente lo vas a tener tú. Introduce como objetos de decoración elementos que sean elementos naturales, que vengan de la naturaleza. Que con eso te quiero decir, utiliza plantas, utiliza agua natural, H2O. Puedes conseguir bowls de vidrio o del elemento pues que te resulte más atractivo, pero el punto es que utilices bowls, pongas el agua quieta y puedes colocar pétalos de flores flotando ahí. Con simplemente tener esa imagen en tu espacio, ya estás invitando a relajarte y estás invitando a estar en un espacio bello y agradable. El agua es un elemento sanador. Las flores, los pétalos que vas a colocar ahí impregnan de energía positiva y de naturaleza a tu espacio. Puedes utilizar también plantas acuáticas. A mí me encantan mucho las plantas acuáticas porque son súper agradables a la vista, pero además estimulan una energía que ayuda mucho con el carisma. Hace que lo que tú ofreces tenga como un halo especial, como una magia. Eso es muy importante. Entonces puedes alternar entre bowls con agua quieta, pétalos. Te voy a dar un tip más adelante donde tú vas a poder usar tu brújula. Pero por ahora, trata de conseguir esos elementos, introdúcelos a tu espacio. ¿Qué otro elemento natural puedes introducir? La madera. Puedes buscar elementos decorativos que sean hechos de madera natural. O también las fibras, las telas naturales, no sintéticas. Eso es muy importante porque tú puedes utilizar cortinas que separen los espacios entre uno y otro, pero la tela debería de ser una tela liviana que el viento pueda moverlas fácilmente y no telas rígidas que no vas a poder realmente dar la sensación de algo efímero. Esa es la idea, que busques elementos naturales y que intentes colocar en todo tu espacio esos detalles importantes que de forma subconsciente tu cliente te lo va a agradecer. Tip número 4 de Feng Shui clásico genuino. No podemos hablar de Feng Shui si no tomamos en cuenta las orientaciones magnéticas. No sé si tú sabes que en Feng Shui, el Feng Shui de verdad, utilizamos orientaciones magnéticas para identificar qué cualidad energética viene dentro de esa orientación magnética y cómo podemos usar nosotros esta información para nuestro beneficio. A continuación te voy a dar las orientaciones magnéticas que tú puedes estimular con agua en movimiento, una pequeña fuente, o como te dije en el tip anterior, colocar bowls con agua quieta, sin movimiento y flores, pétalos ahí nadando o flotando en esa agua. Toma nota porque este tip es súper importante y te va a elevar el ambiente, la atmósfera de tu spa y tu estética. ¿Y cuál es el efecto que te va a dar? Un efecto enriquecedor en carisma y belleza. Para saber con exactitud dónde queda cada orientación magnética, te sugiero que busques en las apps que trae tu celular. Ahora todos los celulares traen cualquier tipo de apps y dentro de ellos vas a encontrar brújulas bastante seguras, bastante certeras en su medida. Esa brújula que tú consigas, tienes que asegurarte que tenga la medida en grados de 1 en 1. Una vez bajada tu app,
e instalada, tienes que calibrarlo. Eso significa que vas a mover la brújula o tu celular a izquierda o derecha, vas a girarlo, vas a hacer los movimientos que te pide que hagas. Vas a buscar el sector este. El sector este tiene en este año hasta febrero 5 una energía que estimula la belleza, el carisma y que todo lo que tú ofrezcas le encante a las personas. Entonces ahí sí te conviene colocar una fuente con agua en movimiento y, ¿por qué no algo más todavía? Tú puedes comprar un acuario o una pecera y esa pecera que tenga más o menos una cantidad de 3 a 5 galones y vas a comprar un motorcito para que mueva el agua. Si quieres puedes comprar un filtro que caiga el agua como cascada. El punto es que tú coloques esa pecera o ese contenedor con agua o fuente, ¿verdad? La idea es que también esa fuente mueva el agua fuerte, porque si tú tienes una fuente que apenas van unos chorritos suaves, eso no te va a estimular absolutamente nada. Lo que tú necesitas es algo que mueva fuerte el agua, ¿ok? La colocas en el sector este. El sector este es el grado 90. Y ahí, exactamente en ese punto, vas a colocar tu fuente. Me cuentas qué bien te fue, porque estoy segura que eso va a causar maravillas en tu negocio. Tip número 5 de Feng Shui clásico genuino. Tal vez este tip te va a sonar así como muy básico, pero te voy a decir, no todas las personas lo aplican. Y ahora en estos tiempos es crucial, importantísimo, seguir este tip que te voy a dar. ¿Recuerdas que te comenté que Feng Shui significa viento y agua? Bueno, entonces dentro de eso es que debes tener bien ventilado tu espacio y además dejar entrar luz natural. La ventilación y la luz natural son dos aspectos importantísimos que muchas veces dejamos de lado. Aunque ahora con estos tiempos que estamos viviendo ya más o menos me imagino yo que debes haber considerado ese punto. Sin embargo, es importante recordártelo. Ventilación natural es muy superior a cualquier tipo de ventilación artificial. Toma eso en cuenta. La ventilación natural va a permitir renovar la energía del espacio cada vez que tú permitas que entre el aire natural. Es muy importante que ese viento que tú dejes entrar, que ese aire pueda entrar a todos los espacios porque va a renovar la energía. Y con eso me refiero a que la energía se mueve a través del aire, a través del viento. Dale tú el caminito fácil para que llegue con mayor facilidad y provea resultados positivos para ti y para tus clientes. Acuérdate que el resultado positivo es mayor prosperidad, mayor aceptación de tus productos y carisma, impregnar carisma y positividad al ambiente. En este tip, en lo que estamos es promoviendo que tú dejes entrar el viento, el aire natural, porque no hay comparación entre aire natural y aire artificial. El segundo punto dentro de este tip es promover una iluminación natural en tus espacios. Asegúrate que donde estás pueda entrar la luz natural sin obstáculos, y a eso me refiero a la luz del sol. La luz artificial, aparte de que promueve iones que no son favorables para la salud, la luz natural te ofrece los iones negativos, que en este caso son buenos, para promover la salud de las personas que están allá adentro. Busca siempre locales que tengan luz natural y que tengan capacidad para recibir ventilación natural a tu espacio. Sígueme con estos tips y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Cada vez que tú estés en tu espacio vas a sentirlo renovado. Tip número 6 de Feng Shui clásico genuino. Utiliza decoración que evoque sensaciones o sentimientos positivos en las personas. Muchas veces no nos damos cuenta,
Pero el arte que colocamos nosotros colgados en nuestras paredes o el arte que colocamos como decoración a veces transmite sensaciones de tristeza o sensaciones que no son positivas. Observa bien qué es lo que tienes en tu espacio y si tú sientes que eso que tienes ahí como objeto decorativo te hace sentir triste, preocupada, confundida, elimínalo inmediatamente. Es mejor que no tengas nada a tener algo que a tu cliente le evoque tristeza o preocupación. Estrés también puede ser otro de ellos. Te recomiendo entonces que utilices decoración que sea suave, redondeada, preferiblemente que sea de elementos naturales. Acuérdate lo que te dije en el tip anterior, que utilices elementos de la naturaleza. Busca que sean redondeados, que tengan textura al tocarlos, que cuando tú veas un cuadro en tu espacio te haga sentir bonito, te haga sentir feliz. Tienes que darle un toque especial, un toque tuyo a tu espacio. Introduce decoración que te haga sentir en conexión con la naturaleza. Siempre el elemento natural va a ser muy superior a una foto, por ejemplo. Puedes utilizar también el elemento tierra a través de piedras o rocas, que generalmente podemos encontrar fotos en los spas o las estéticas que te invitan a una especie de equilibrio cuando colocan una roca, por ejemplo, sobre otra, sobre otra, sobre otra. El punto es que introduzcas en tu espacio el elemento tierra. Fíjate que el elemento tierra da estabilidad, da paz, da tranquilidad. Vale la pena introducirlo en tus espacios y así, de forma inconsciente, tus clientes van inmediatamente a sentirse relajadas y tranquilas para tener una tarde maravillosa. Pruébalo y me avisas cómo te fue. Tip número 7 de Feng Shui clásico genuino, del Feng Shui que sí funciona. Si tienes acceso a jardín exterior, de lo que forma parte tu espacio, te recomiendo que coloques una fuente para exterior que mueva agua siempre y cuando la coloques en los siguientes sectores. Busca inmediatamente el sector este y estimúlalo con agua en movimiento. Coloca en el este agua en movimiento que te ayude a estimular la energía desde afuera para que adentro tú recibas ese efecto y por ende le llegue también a tus clientes de forma directa. ¿Qué va a significar? Que tus clientes no se van a querer ir de ahí porque van a sentir el ambiente tan lindo y tan agradable que no les va a quedar más que seguir haciendo citas contigo. Vale la pena que lo coloques. Si no tienes acceso al sector este por una o por otra, porque a lo mejor tienes un vecino, qué sé yo, el punto es que busquemos el sector sur. El sector sur me encanta porque es una energía que habla a futuro. Claro, te estoy hablando de las influencias energéticas que pertenecen a este año y que terminan hasta febrero del 2022, ¿ok? Toma nota de eso, por favor, porque en 2022 la energía cambia de lugar y se coloca en diferentes posiciones. Entonces, habría que continuar colocando tu agua en movimiento en otras áreas. Si ya el sector sur no va a ser positivo, lo ideal es no seguir usando la fuente en ese lugar o en ese sector, ¿ok? Pero de ahora, de hoy hasta febrero 1 de febrero del 2022, puedes estimular agua en movimiento en el sector sur de tu spa exterior, en el área exterior de tu spa. Si hacen eso, lo positivo que viene de afuera, ese chi que naturalmente ya está en todos lados y anda paseando por todos lados, va a lograr retenerlo, la fuente que coloques, y automáticamente ese efecto positivo y lindo va a entrar a tu spa. Vale la pena hacer ese esfuerzo.